lo que represento en el mundo real y lo que hice con mis ecuaciones. ¿Cuál es la relación que existe entre ellos? ¿No? Y puede ser que haya hecho todo bien, pero pues quizás no se apega mucho a la realidad lo que estoy obteniendo con mi modelo. Si pasa que no se acerca mucho a la realidad y no estoy haciendo nada mal, pues te vas al paso número 4, que sería un refinamiento del modelo o del planteamiento que acabas de hacer. Quizás agregar alguna hipótesis más, por ejemplo, ¿no? Algo muy simple, ¿no? Patear un balón y pues, pasárselo al compañero. Pero si había mucho viento ese día, quizás necesitas ponerle más fuerza o considerar el viento o considerar alguna situación adicional que pueda mejorar el modelo que estás trabajando. ¿Okay? Quizás no es lo mismo jugar o correr a nivel del mar a jugar o correr en la altura de una montaña. Y les digo, pues en este taller no vamos sobre estos pasos, ¿no? Sino que simplemente vamos a enfocarnos a resolver ecuaciones diferenciales de manera. ¿Okay? Ahora, simplemente vamos a ver algunos modelos sencillitos, ¿no? Que quizás en algún momento se les han aparecido o van a aparecer posteriormente, así como también otros que quizás no vayan a ver en la carrera, pero pues son problemas, son modelos de ecuaciones diferenciales en química. Quizás en un posgrado, ¿no? Alguien que se vaya a un posgrado en la institución, pues sí se le asome alguno de estos ahí de sorpresa, pero les digo, no todos quizás van a aparecer más adelante, pero pues al final del día son fenómenos o modelos en esta rama de ingeniería, ¿no? Y por ejemplo, aunque igual deben de perder siempre de vista o deben tener siempre presente, ¿no? Es que si tu modelo involucra cambios, ¿no? Capacidades o va cambiando con respecto al tiempo, eso justamente te va a obligar a considerar derivadas. ¿Okay? Hay un cambio en el modelo, en el fenómeno, ahí la dichosa razón de cambio, tasa de cambio, te involucra las derivadas. Y si tienes derivadas, ¿no? Pues lo que vas a llegar al final del día son ecuaciones diferenciales. Y si, por ejemplo, nunca has llevado ecuaciones diferenciales, es la primera vez que escuchas este término, pues prácticamente es recordar ahí que es una ecuación. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Y la palabra diferencial, bueno, pues ahí en esas expresiones hay alguna derivada. Así de sencillito podría resumir lo que son las ecuaciones diferenciales. Que seguramente no es la primera vez que, inclusive en su vida ya han resuelto ecuaciones diferenciales, pero quizás en su momento no se los han dicho o presentado tal cual. Por ejemplo, en la charla anterior, ahí la ponente pues, aplicó un ejercicio ahí con el maestro maestros de la normal. Decían, no, pues ecuaciones diferenciales, yo no he hecho nada, pero bueno, al final del ejercicio se dieron cuenta que ellos ya hacían o habían hecho ecuaciones diferenciales de manera implícita, o vaya, sin ser conscientes de que ya habían, o estaban trabajando con ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, un caso muy sencillito de una ecuación diferencial que les digo, ahí hay una incógnita, hay una ecuación, una igualdad, y hay derivadas. Por ejemplo, un caso muy simple, que ya han trabajado, pero les digo, quizás no eran conscientes de eso, es cuando encontraban antiderivadas o hacían integrales. Porque en ese momento que teníamos para la situación, decían, no, pues la integral, la antiderivada es encontrar una función de tal momento, de tal modo que su derivada sea la función que te estoy dando. Es decir, f' o y' es, no sé, e a la x. Y si y' es e a la x, ¿cuál era la función que tú tenías originalmente? ¿Cuál es la y? Si y' es e a la x. Pregunta para la persistente, a ver si están durmiendo, despiertos o si les hablan. Si y' es e a la x, ¿cuál es la función y? Lo igual, E a la X. E a la x, exactamente. Por ejemplo, ¿no? Es eso que están comentando acá. Si, ¿qué dije, no? Por si ahí pasó ahí desapercibido, ay, escríbelo, ¿no? Pues lo escribes, ¿no? Por ejemplo, ya digo esto, esta ya abrió. Por ejemplo, la pregunta era muy sencillita, ¿no? Si yo tengo que la primera derivada es e a la x, ahí. Ahí. Pues una pregunta o primera. Vamos a ver un poco de zoom. Ahora que quise alcanzar. Ajá. Es una primera ecuación diferencial que tú te puedes encontrar es, vaya, ¿cuál es la y? Y sin decirte cómo los métodos se aplican para resolver ecuaciones diferenciales, pues esta está sencilla de responder. ¿Cuál fue la función? La función fue y.
¿Por qué? Porque si yo la derivo me queda e a la x. Y ya resolviste una primera ecuación diferencial. Encontraste la función de tal modo que su derivada es e a la x, ¿no? Les digo, quizás en su momento no les dijeron que esa es la ecuación diferencial, pero pues ya han resuelto algunas ecuaciones diferenciales de manera implícita o sin querer, si le quieres decir así, ¿no? O por ejemplo, cuando a veces te dicen que la primera derivada es x cuadrada menos 5x, ¿cuál es la función f? ¿Qué haces? Integras. ¿Y qué vas a llegar? A una función f sin derivar. Ahí estabas haciendo ecuaciones diferenciales de manera implícita, ¿no? Entonces, bueno, y así como esta, pues hay otras situaciones que, donde se quizás de manera implícita ya se han presentado ecuaciones diferenciales en la vida, y quizás no lo saben, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya viendo modelos, ya metiéndonos un poco más pues, con situaciones que van a aparecer, por ejemplo, en cinética, que es una parte importante de la ingeniería química, ¿no? Se dedica al estudio de las reacciones químicas, ¿no? Es decir, con qué velocidad va a estar apareciendo o va a estar reaccionando un compuesto, un reactivo con otro, que el dichoso producto que sea un compuesto B. Entonces, les digo, aquí hay un libro prácticamente que tienes ahí una bola de ecuaciones diferenciales para practicar este tipo de fenómenos, ¿no? Ahora, en este primer modelo de que la velocidad de reacción en cinética química, es como queda ahí la ecuación diferencial que vamos a resolver. Por ejemplo, desde el punto de vista de cinética, les digo, aquí vamos a hacer ecuaciones más que enfocarnos ahí en la parte aplicada, ¿no? La velocidad es desaparición del reactivo A, es decir, cómo va cambiando la cantidad de reactivo que me quede a lo largo del tiempo. Pues como les digo, hay un cambio. Pues, ese cambio pues, es una derivada, una relación de cambio. Y desde el punto de vista cinético, ese cambio es proporcional a la concentración presente o existente del reactivo. Es decir, según lo que yo tenga, es lo que yo voy a poder generar. ¿Okay? Si no tengo nada, pues no puedo generar nada. Si tengo bastante o si tengo mucho, puedo generar más que cuando tenga, no sé, la mitad de esa cantidad, ¿no? Y pues el reactivo o la concentración de este reactivo va a disminuir con el tiempo y te digo aquí los conceptos de cálculo. Si un cambio te involucra o te implica una disminución, entonces podrías utilizar esta ecuación diferencial. Y aquí, ¿cómo se lee? La razón de cambio del reactivo A respecto al tiempo, es decir, cómo va a estar cambiando el reactivo, por eso igual es importante tener ahí presente cómo se interpretan los derivados, para que más adelante puedas leer o cuando leas los modelos, tenga sentido de no te estén hablando como que en otro idioma. El cambio en la concentración del reactivo A con el tiempo, vaya, que la derivada, entonces cambia una razón de cambio, ¿cómo cambia el reactivo? Como va disminuyendo, ahí va a tener signo negativo. ¿Y con qué disminuye? O de acuerdo a qué disminuye, disminuye de acuerdo a la cantidad de reactivo presente. La misma CDA o cantidad presente del activo y disminuye de manera proporcional o según el activo que está trabajando, esa constante va a cambiar. Y aquí tienes una primera ecuación diferencial, muy similar a la anterior. Digo, la anterior era y' igual a la x, pero pues aquí tienes quizás un poquito más, no sé, más disfrazado, que igual a veces pues, tiene un poquito de trabajo, pero la puedes imaginar así. ¿Qué función? Es aquella que, te digo, un poco nada más cambiando las letras, es aquella que cuando la derivas te queda esta constante por la función que tenías. Tienes, les digo, simplemente ahí cambiando la notación que estaba en la otra diapositiva, ¿no? ¿Quién sería esa y? Cosa muy difícil de sacar. Acá. Si, por ejemplo, si a la y le pongo acá, ¿qué pasa cuando yo derivo el acá? ¿Qué? Es una constante. Si es una constante, cuando la derivo me queda 0. Entonces no puede ser una constante. ¿Qué podría ser esta función y? De tal modo que cuando yo la derivo, lo único que aparece es una constante nueva. Tengo una función y la derivo, y lo único que pasa es que aparece una constante. Acuérdense las propiedades de la derivada. ¿Quién será? Un fin, ¿no?
Pues se refiere de la derivada. Ujú. A ver, derivando, o sea, si Y tiene una constante, desaparecería la variable. La constante K quedaría fuera de la derivación. Queda multiplicando a la Está función. multiplicando la función. Queda fuera y pues derivar de una constante es cero. Entonces, ¿quién sería la Y? ¿Qué funciones? K. Hay una K, pero no es K. Que sea. Es que Bueno, no. ¿qué función conocen? Y de tal modo que es. La derivas, un defecto o el resultado cambia en la derivada es que aparece nada más una derivada, Y que y vuelve a aparecer la misma que te función. dé un múltiplo de la función. Un múltiplo de la función. Es una trigonométrica. Si derivo seno, me queda otra vez seno. Si derivo un logaritmo, me queda otra vez un logaritmo. ¿Qué otro tipo de funciones conocen? Si derivo una ¿qué? Me queda otra vez ella misma. Exponencial de kx, ¿no? Exactamente, la exponencial de k por x, ¿no? Si yo tengo Regla de la cadena. a la k por x, cuando yo calcule su derivada, poner aquí como flechita, la primera derivada es, pues por regla de la cadena, la derivada de la exponencial es la exponencial por la derivada del exponente. La derivada del exponente, que es k por x, es k, y ahí quedó precisamente la ecuación que está arriba. ¿Quién estaba disfrazado? Pues la función y que estás buscando es la exponencial. ¿Sí? Les digo, igual tener presente las propiedades de las funciones ahí que profe de cálculo, integral, diferencial, ahí me estaba ahí repitiendo, ¿no? Entonces, porque pues esas son las funciones clásicas que siempre, o casi siempre aparecen en los modelos. Ahorita que terminamos el resto de las sesiones, van a ver el comportamiento de las funciones o las soluciones. Casi siempre aparecen estas funciones exponenciales, para el crecimiento, decaimiento, sobre todo para la modelación de situaciones químicas, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos uno. En cuanto a los métodos de solución, que les digo, vamos a enfocarnos precisamente en los numéricos, simplemente comentar qué otras opciones tienes para resolver ecuaciones diferenciales. Según en el momento en el que te encuentres, ya sea el curso de ecuaciones o curso de métodos numéricos, pues está el enfoque de los métodos analíticos, que son ahora sí las técnicas, hasta cierto punto algebraicas, si quieres decir así, con cálculo diferencial, usando tus técnicas de integración, para encontrar las soluciones de las ecuaciones diferenciales, o los métodos numéricos, vaya a usar o apoyarte con una computadora para resolver o encontrar una aproximación a tu solución de esa ecuación diferencial. Les digo, los métodos analíticos al final del día es encontrar así que la solución exacta, ¿no? Y en cuanto a las desventajas, pues depende mucho del tipo de ecuación que estés resolviendo. Lógicamente hay ecuaciones diferenciales que, pues, por más que busques un método, no hay manera de resolverlas de manera exacta. A diferencia de los métodos numéricos, ¿no? Donde, pues una vez que tengas ahora sí que desarrollado el método numérico, pues puedes prácticamente ponerle ahí cualquier o intentar o aplicárselo a cualquier ecuación diferencial y vas a obtener ahí algún resultado. Nada más que siempre tener en cuenta que pues vas a tener soluciones aproximadas, ¿no? Digo, no son malas, pero pues son soluciones aproximadas del bien. Ahora, ¿qué involucra el hecho de resolver una ecuación diferencial de manera numérica? Les digo, estos son los elementos que siempre deben tener presentes, siempre deben tener conectados. Y algo que yo recomiendo bastante, varios de sus compañeros egresados siempre dicen, ¿no? Pues yo ya había aprendido mejor programar, porque pues ahorita tendría la vida más fácil, solo me agarro un código y pum, ya resolví mi problema y no tendría que estar haciendo cuentas y cuentas y cuentas a mano. Que básicamente, pues más adelante se van a tener ahí un problema bastante complicado, ¿no? Bastante difícil. Y quizás la única opción sea resolverlo de manera numérica. No, les digo, hay un posgrado, ahí cuando vayan a estudios posteriores, les digo, hay que hacer bastantes cálculos. Y, pues, ¿qué herramienta tienes para hacer bastantes cálculos? Bueno, pues una computadora, ya tu calculadora pues queda corta, entonces te toca meterte a usar la computadora, y ajá, digo, no vas a hacer lo mismo que podrías hacer en tu calculadora con la computadora, sino para que te cambies.
vas a estar en la computadora y vas a poder trabajar en ti, aunque haga la chamba por ti. Y te toca, pues, hacerlo, meterle desarrollo a los programas o las herramientas, como dice por acá, para, pues, que te haga la vida más fácil, ¿no? Y entonces, pues, tienes varias alternativas, ¿no? En algunos lenguajes de programación puede ser C, Visual Basic, porque está de moda, ¿no? Python, bueno, últimamente, ¿no? Últimamente hace pues, 10, 15 años, ¿no? Pero, ajá, casi todo el mundo ahorita está como utilizando Python, que vendrá después, no lo sabemos. Y también hay otras herramientas matemáticas. Una de ellas vamos a estar usando acá, que es MATLAB, para igual resolver ecuaciones diferenciales. Sé que igual MATCAD lo utilizan para otro tipo de asignaturas en la Facultad de Ingeniería Química. Octave para pues, resolver la versión libre de MATLAB, ¿no? Y también hay otros entornos matemáticos ya un poquito más como Wolfram, de ahí, digo, ahí no lo puse, pero más bien del estilo de Wolfram, ¿no? Resolver ahí o ayudarte ahí con los procesos de integración, solución de ecuaciones, etcétera. Maple, matemática, creo que antes Wolfram era matemática, me parece. ¿Sí? Les digo, esas son como que las herramientas, vaya, que te pueden servir, pero muy importante igual siempre tener presente cómo puedes usar una programación de un método como un algoritmo. ¿Ok? Entonces, simplemente una definición sencillita, ¿no? De lo que es una ecuación diferencial, para que igual vayas reconociéndolo, porque a veces pasa que, pues, vas en otras asignaturas, están leyendo ahí algunos papers, publicaciones, y pues, el autor está pues, pensando que ahí, pues, te queda claro que es una ecuación diferencial, o te queda claro cuando estás trabajando con una función, cuando estás trabajando con una ecuación, que no es diferencial, es una ecuación algebraica. Una ecuación diferencial, de manera sencilla, puedes pensar que es, vaya, una relación o una igualdad donde aparecen derivadas. Por ejemplo, ahí, para hacerlo simple, pues aparece la primera derivada. Y al otro lado, pues una expresión que tenga ya las dos variables, ¿no? Variable independiente y variable dependiente. ¿Okay? ¿Qué buscamos? Al final del día, el objetivo es pues, tener ahí conocimiento de la variable dependiente. Vaya, la solución de la ecuación diferencial es una función desconocida. En tanto que generalmente la X o el tiempo, ¿no? Ahí para otras asignaturas. El tiempo es lo que representa tu variable independiente. Todo depende del tiempo. Es lo que causa el cambio en la variable independiente Y. O puede ser la temperatura, la propiedad del reactivo, lo que cambie con el tiempo al final del día. Y pues aparecen en bastantes situaciones, como por ejemplo las concentraciones de productos químicos, en la temperatura, en el caudal, otro tipo de situaciones más adelante, ¿no? Siempre aparecen cambios en ese punto. Les digo, por lo general, el tiempo. Y también, les digo, más adelante puede ser que lo trabajen según ahí, si van a hacer algún trabajo adicional, sea una tesis o posgrado. También podrían considerar las direcciones espaciales, ¿no? Vaya, otra variable independiente. Y es lo que da lugar a ecuaciones diferenciales también parciales. Así como llevan un cálculo de varias variables, hay ecuaciones diferenciales de varias variables. Todo se va juntando ahí. ¿Okay? Y bueno, según una cosa importante igual es, bueno, quizás de manera numérica, quizás no tanto, ¿no? Pero también vale la pena tenerlo presente, es, bueno, si voy a resolver algo, una ecuación diferencial, lo primero que tengo que ver es, bueno, ¿cuántas variables tengo? ¿Sabes cuál es el orden de mi derivada? Si es lineal o no, qué tipos de coeficientes tengo ahí para trabajar. Por ejemplo, si lo vas a hacer de manera analítica, que no es tanto lo que vamos a hacer en estas horas, pues sí, es importante ver cuántas variables tienes, tipo de función, si es lineal, ¿no? Para saber cómo la puedes intentar resolver. Y también de manera numérica, bueno, si es de orden 2, tengo que hacer ahí un leve ajuste para poder resolver esa ecuación diferencial. O si es un sistema de ecuaciones, cómo resuelvo o configuro para poder resolver el sistema de ecuaciones. ¿Okay? Por ejemplo, otro casito sería, por ejemplo, el modelo de enfriamiento o calentamiento de Newton, que básicamente lo que establece es que el cambio en la temperatura, acuérdense, derivada del tiempo, derivada de la temperatura, que es de mayúscula, respecto al tiempo, es decir, cómo va cambiando la temperatura con respecto al tiempo, pues simplemente se comporta de manera proporcional. Esa acá es una constante. ¿De manera proporcional a qué? Esto parece una carita triste, ¿no? Pero no es una carita triste, es la temperatura del sólido o del lugar. Y Tm es la temperatura del medio que lo rodea. Y esto pasa muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, cuando vienes o te cambias de salón, o estás viniendo a la facultad, en Solaris, en el camión, y entras a un centro de cómputo, ahí siempre rico el clima, porque pues está fresquito.
¿Qué va pasando? No, pues se te va quitando el calor, ¿no? Te vas refrescando, ahí está cambiando tu temperatura de manera proporcional al medio en donde te encuentras, ¿no? Si entras aquí al centro de cómputo, pues está más fresquito y entonces te vas refrescando, se te va quitando el calor. Básicamente es eso que modela esta ecuación diferencial. El cambio de la temperatura del cuerpo es proporcional a la temperatura del medio en donde se encuentra. Ahorita nos vamos afuera al solazo, nos va a dar un buen de calor porque pues vamos a llegar o acercarnos a la temperatura del medio, la temperatura del medio ambiente. Entonces, esta ecuación diferencial lo representa. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Pero les digo, podrían aparecer otro tipo de ecuaciones diferenciales. Ahí están apareciendo o está apareciendo una ecuación diferencial con derivadas parciales. El concepto es el mismo. Tienes una función y está cambiando respecto a alguna variable. ¿Cómo mides o cómo representa los cambios? Con tasas de cambio, variables, ¿no? Y entonces aquí, pues digo, aquí es para un gas, ¿no? Si tú estarás trabajando con un gas, pues se expande y se va en alguna dirección, ¿no? Y ahí tienes dos variables. ¿Cómo cambia respecto al tiempo y cuánto, hacia qué dirección se está yendo en ese? Ahí cuando trabajas con gases, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, en la facultad, pues no he visto que alguna vez estén trabajando con esto, salvo, pues quizás ahí al final de carrera. Reacción difusión. ¿no? Reacción, difusión. Bueno, modelos biológicos también, cuando aquí es una población que también ya considera que se mueve en el espacio, pues también tenemos reacción difusión para los modelos biológicos, ¿no? Así es. Fíjate que también ahí ocurre. Sí, también ocurre. Quizás para Ujú. algún problema de tesis de posgrado, ahí te veas involucrado trabajando ahí con Ujú. ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿dónde aparece, por ejemplo, dónde estaría en algunas situaciones? Que es así, he visto que aparecen más adelante, que son conocidas como problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Con condiciones iniciales o problemas de valor inicial. Les digo, básicamente es una ecuación diferencial con con algunas condiciones iniciales, lo que se conoce como un problema de valor inicial, como por ejemplo la cinética de reacciones químicas o modelo de mezcla de reactores por ahí de manera sencilla. Inclusive, pues calentamiento o enfriamiento de sólidos. Esas ecuaciones son bastante clásicas en algún momento. Pero, pues no son las únicas, ¿no? Hay otras que, si bien son ecuaciones diferenciales ordinarias, ahora tienes problemas de valor en la frontera, a una condición adicional. Es decir, no vamos a abundar tanto en esta parte, sino que nada más presentar ahí qué tipo de situaciones se pueden presentar más adelante, o en qué asignaturas vayan. Por ejemplo, en materias de calor, ahí para la transmisión de calor en cierta dirección, pues ahí aparecen problemas de valor en la frontera, inclusive en problemas de difusión de materia, ¿no? Como aparece escrito por allá. Y también puedes trabajar en ecuaciones diferenciales parciales, quizás no en la licenciatura, pero pues más adelante, según ahí el destino que les espere, en una dimensión o en dos dimensiones. Digo, las ecuaciones diferenciales no se acaban, ¿no? Siguen ahí modelando distintas situaciones. Ahora, a manera de preparación para lo que vamos a estar trabajando mañana, simplemente pues familiarizarse un poco con el ámbito de lo que es OTEC, cómo introducir las creaciones, cómo hacer las grafiquitas que vamos a estar viendo el día de mañana, ¿no? Un poquito de práctica con esta parte. Y entonces, no sé si tengan abierto en la computadora, pues vamos a ver cómo. Se van a conectar ahorita, pues déjame checar lo del login y password, ¿no? Claro. Déjame checar, no. No, vamos a pues, esperar un momento a ver cómo se conectan con las computadoras. Según yo, puedes entrar con el usuario normal. Sí, creo que va a haber una cosa que a veces le pregunto al centro cómo. Pero según yo es la cuenta de toda la web. Y gusta conectar. Bueno, O sea, Lo voy a hacer, no me lo explicar. bueno, creo que sí tienen cuenta. Sí, tienes cuenta Inet. Con la de Inet, pues con cuenta de Inet pueden entrar. Sí, ¿verdad? Es que todos son aquí, ya no sé. ¿Qué? Todos son igual. Cuenta de Inet. Y ya que necesitarlo, pues ya pueden usar la que tiene. Sí, se me fue a comentarios que la aprendan. Para ir un poquito más rápido. Por ejemplo. Oye, estoy mal.
Bueno, aquí te hago un comentario para los que están en línea. Los que están en línea, obviamente, pues están remotamente, pero si alguien está en la labor y tiene pues el software MATLAB o Vocab, pues personas estarían trabajando en este caso, ¿no? Lo corrían en su propia máquina. Y ahorita que comentan los externos, igual, digo, no están en el centro de cómputo, vamos a comentar, por ejemplo, si de casualidad no tienen el software que vamos a estar usando, el que aprenden las computadoras y todo, pues rápidamente comentar dónde lo puedes obtener, ¿no? Quizás MATLAB, ¿no? Porque pues es, paga, etcétera, otra licencia. Pero está gratuito. Pero tenemos una versión libre que es Octane, entonces simplemente una pequeña muestra de dónde lo podemos obtener. Simplemente vas a tu listador favorito, ¿no? Pones Tech, Octane, seguramente la primera opción que te va a aparecer. Y si quieres te vas directamente a descargas, ¿no? Vamos a descargas. Y con esto es lo que podemos estar trabajando. Les digo, no es el único. En la presentación mencioné que igual uno puede usar Python, ¿no? De hecho, alguna idea posterior sería, pues, resolver a trabajar con Python, que es igual está de moda, con funciones diferenciales, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, enfocándonos en Octane, pues ya llegamos a la descarga, entras a la página, y simplemente, bueno, tienes Windows, pues vamos a la pestañita de Windows, y ahí están las opciones para descarga de ese software. O para otro sistema operativo, ¿no? Creo que Exactamente, también, o para otro sistema operativo, también se puede para Linux. Que la neta yo no lo usaba, entonces no sabría cómo. o en la matriz podrida, ¿no? Mac OS, ¿no? Ujú. O los que tengan Mac. Exactamente, igual tiene para Mac, ¿no? Siempre pasa que a veces solo estoy dando algunos cursos, yo tengo Mac, bueno, aquí sí hay una versión para Mac, ¿no? Entonces, ahí están todos los sistemas operativos, ¿no? Yo les digo, simplemente nos vamos a Windows, por ejemplo, yo tengo Windows, y pues eliges ahí son las palabras, eliges pues, la versión compatible, ¿no? Ya sea de 64 bits o de 32, ¿no? Y de estas tres opciones, simplemente descargas el instalador, no el .7z, no el .zip, ¿no? Sino que es el instalador. Ahí lo descargas, te va a aparecer el clásico cuadrito, lo voy a aplicar. Creo que me lo piqué. Ahí está. Sí, lo piqué. Ahí está. Entonces les digo, simplemente lo descargas ahí donde quieras. Voy a poner en el escritorio. Cargas, esperas. Digo, no lo voy a descargar, no, si no va a llevar algo de tiempo. Pero, ajá, lo descargas. Una vez que lo descargues, empiezas la instalación. Se instala. Ajá, dejas que se instale, confía, que no está mal, ¿no? De hecho, yo lo tengo instalado acá, no pasa nada. Y una vez que lo instales, pues te va a aparecer en donde inicio. Si no aparece, pues igual le pones update, ¿no? Y allí aparece la versión que tengas descargada e instalada. Ahí la versión 6.3 es la que tengo, posiblemente hay una más actual, pero pues yo me quedé acá. Ejecutas, ¿no? Si quieres cierro esto, ¿no? Se ve todo. Ajá. Entonces, le buscas por allá. Y debes ver un entorno más o menos de este estilo. Es muy parecido al MATLAB que está aquí en el centro de cómputo, ¿no? Bastante parecido. En el caso del centro de cómputo, digo, no pondría MATLAB nada más, ahí por si no está a la vista del programa. Digo, aquí no va a aparecerme nada porque yo no lo tengo instalado, simplemente es una carpeta que se llama MATLAB, pero ahí debes ver la versión de iconito de MATLAB para ejecutar el programa que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, el iconito de MATLAB, si quieres lo buscamos, es... MATLAB en línea gratis. Ay, no, la venía. Sí, no, es total. Este es este simbolito, ¿no? Como una superficie por allá, una montañita. Entonces, ese es el que igual está aquí, no dice. ¿Cómo? Hay un MATLAB online, no sé que también funciona. No, es Octave, para que no lo descargue. Eso está. Octave. Creo que sí, ahorita. Sería raro, pero. Y, ajá, una vez que llegas, ¿no? Pues lo primero sería, o mi sugerencia, es que tengamos o que tengas una carpeta para, pues, guardar, te digo, todo lo que vayamos a ver, estar viendo, principalmente el día de mañana, ¿no? Ahorita es una breve introducción ahí para pensar, ¿no? Tengas una carpeta donde guardar estas cosas. Por ejemplo, la tengo aquí no me acuerdo dónde. Bueno, pero no importa. Vamos a ponerla aquí en mis documentos, ¿no? De hecho, aquí hay un buen de carpetas. Entonces, aquí en mis documentos, si quieres, o donde sea que estés, ¿no? Vas y creas aquí en el engrane, ¿no? Una nueva carpeta, bueno, un nuevo directorio, se está poniendo.
Igual te digo, si estás aquí en el centro de cómputo, simplemente pues que hay la opción de dónde te deja crear una nueva carpeta. Está medio complicado, simplemente te vas al explorador y alguna cosa muy importante es, independientemente de lo que estés usando, fíjate bien de cuál es la dirección que aparece aquí arriba, en el dichoso explorador de archivos. Porque allá, espérame, se trabó, ahí está. Porque allá es donde va a estar leyendo o tomando los archivos para que ahora sí que para que todo funcione bien. Tal vez esos comentarios de que si van a ejecutar algún programito o algo y quieren guardarlo, pueden traer un USB y lo conectan y ahí guardan, digamos, lo que ustedes creen, ¿no? En el Y que USB. no lo abran desde el USB, no se puede. ¿Ah? No puedes abrirlo desde un USB. Digamos que yo tengo mi, no sé, algún código o algo en la clave. Lo conecto, lo quiero abrir desde mi USB, no se puede. ¿No te deja? No te deja. No, este que lo pusieron. Yo la que agarra sí podía. ¿Así? Pero Desde sí, USB. no había la parte de la nube. Sí, Entonces todo lo que veíamos en el USB no lo bajábamos a la computadora porque siempre se nos olvidaba sí. y nos íbamos y Lo desde mi pueden trabajo ya. USB para bajar lo que ejecuten, para que no se pierda, ¿no? Y lo que el programa se Es igual es otra opción, ¿no? Que entres a tu sesión de la nube o el OneDrive que te da la universidad Ujú. y ahí vayas subiéndolo, ahí lo vayas subiendo. De hecho, el día de mañana les voy a traer ahí un link, les voy a compartir un link o un QR en la pantalla. Bueno, no un QR, me sirve. Bueno, les compartimos en la carpeta donde van a estar los archivos que vamos a estar trabajando. Igual no estamos tanto de que pasándola. Simplemente con un link, ahí le escriben en el Sí, con el explorador, link de ya van a poder OneDrive descargar. que pones para que compartir y ya lo pueden trabajar. Ujú, Y exactamente. Es ajá. un link ahí cortito, teclean el link, entran en el explorador y ahí tendrían acceso a los archivos para trabajar. Y les digo, bueno, una vez que los, sí. Una vez que los tengan, ya el día de mañana, por el medio que se los decidamos compartir, una cosa importante es que se fijen en la dirección que está considerando el programa para leer los archivos. Es decir, esta es la dirección que deben tener o que deben colocar sus archivos. Yo lo voy a dejar aquí, ¿no? Usuarios, documentos en Octave. Y voy a crear en otra carpetita, pues vamos a llamarle coloquio 2015 o coloquio, archivo, nuevo directorio, vamos a ponerle coloquio 2022. Ahí está. Y entonces hay que crear su carpeta y mi sugerencia te digo, aquí está. Ahí vas a poner todos los archivos que vais a utilizar durante la sesión. Y te digo, al final del taller, pues ya vas a tener una serie de archivos que te van a permitir resolver, pues, ahora sí que ecuaciones diferenciales, ordinarias, sistemas de ecuaciones diferenciales, inclusive ecuaciones diferenciales de orden superior. Alcanza el tiempo. Ahí para que veas cómo cambia ahí la configuración del sistema. Entonces, pues el día de hoy, esta es la sesión que queda, un poquito de familiarización sobre cómo se trabaja, cómo le podemos hacer para trabajar con Octave o MATLAB. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, comentario número 1, esta ventanita que estás viendo prácticamente en blanco, esta es la ventana de comandos, vaya, donde vamos a ejecutar, donde vamos a decirle qué es lo que vamos a hacer. Tipo, obviamente puedes hacer desde lo más elemental, como trabajar con una calculadora, y aquí puedes hacer varias operaciones en línea. Por ejemplo, pon una coma, y luego haz otra operación, por ejemplo, el producto, asterisco, un doble asterisco, según yo, igual y la aceptan, no me acuerdo, Python sé que sí. Vamos a ver si aquí ya está así, elevar a la potencia 4, ¿sí? No, porque a veces da trabajo, un poco de trabajo, sobre todo con este compu, encontrar ese acento, esa simbología, 2 a la 4. La división, ¿no? 8 sobre nada. La división y en general ese tipo de operaciones, ¿no? Por ejemplo, si llega a aparecer una raíz cuadrada, digo, puedes ponerlo como potencia fraccionaria, es más simple. Y, por ejemplo, igual, ¿no? Una cosa que a veces suele pasar, ¿no? Vamos a poner el número. Hasta 9, vamos a sacarle raíz, ¿no? Una cosa que a veces suele... que se trabó esto. Sí se trabó. Bueno, control C. Ahí sí se trabó. ¿Qué le habrá apretado? Frío. Bueno, ahí decíamos. Sintió la presión. Ya les decía. Lo puedes usar básicamente como una calculadora, ¿no? 2 más 3, 4 más 2. Ahí. 2 a la 4. Vamos a darle enteras acá. Ahí está. Y
Separando comas, ahí te muestra las operaciones. Si hay otros programas que pues varían levemente, ahí la forma de trabajar. Y por ejemplo, si yo le pongo un punto y coma, la diferencia con este es que, ajá, pues ahora, si hace lo mismo, ponerle punto y coma, es como decirle, bueno, yo ya sé cuánto va a dar, no me muestres nada. Voy a poner el último. Y si se fija, solo muestra la operación, la última operación que apareció, ¿no? Es una como que de la manera de trabajar de OK, con MATLAB, ¿no? Puedes hacer las operaciones que quieras, una misma línea. El punto y coma entiende o asume que no quieres ver los resultados, simplemente vas a ver los resultados de aquello que no tenga la comita o esté separado mediante una coma, ¿no? Ahora, esas son como que las operaciones elementales. Otra cosa que igual exactamente. Otra cosa que igual es importante tener presente, digo, quizás ahí las últimas calculadoras hacía las más actualizadas, pues vienen bonitas, ¿no? Vienen bonitas en el sentido de que aquí tengo una, de hecho. Vienen bonitas en el sentido de que, si quieres poner una fracción, ahí tienes hasta la teclita para poner fracción y uno pues ya se complica. Uno viene y dice, 2 más 9 entre 4 menos 8. Digo, estoy inventando, ¿no? Y ahí, pues, ventaja, desventaja, los chavos ya se acostumbraron a hacerlo así. Y a la hora de venir a la programación, que todo es lineal, pues como que lo quieren escribir así como aquí, ¿no? 2 más 9 entre 4 menos 8. Ahí, ¿por qué? Ventajas, desventajas. Aquí ya no hay signos de agrupación porque pues la calculadora lo hace todo por ti. Esta es también parte de Octave, la calculadora. No, este es un emulador. Este Este es un emulador. Ok. De casa. Lo puedes descargar, igual es gratis. Sí. Es gratis. Ya, digo, una de las situaciones que tristemente está pasando, pasa recientemente, es que, digo, usan estas, y a la hora de meterse con programación, pues, aquí me da menos 3.5, y aquí, no, me dio menos 3.5, me dio menos 2.75, ¿y por qué? ¿Por qué está mal? ¿Está mal el programa? No está mal el programa, simplemente vaya ventaja, desventaja, pues se ha perdido un poco en el hecho de que tengan ahora sí que escribir las cosas en los paréntesis, y ahora sí coincide esta parte, ¿no? Les digo, pasa bastante a menudo, ¿no? Dicho hasta una problemática que surge, ¿no? Sobre todo con el uso o la existencia de estas cosas, ¿no? De que, pues, no está ventaja, no está mal, pero pues, no hay que perder de vista esto. Ya lo que iba, ¿no? Por ejemplo, cuando pongas potencia, por ejemplo, vamos a hacer una 9 al 1 medio, ¿no? Ahí el 1 medio hay que ponerlo, se perdió. Al 1 medio hay que ponerlo entre paréntesis, porque a veces pasa que pues, le quieren poner la potencia, pero pues olvidan el paréntesis y obviamente no les da lo mismo. Entonces, bien importante. 9 a la 1 entre 2 es lo que calcula. Exactamente, calcula 9 a la 1 y luego divide entre 2, 4.5. Entonces, les digo, este tipo de situaciones que pasan a menudo, ¿no? Como que olvidar o no hacerle caso a los signos de agrupación, pues sí, te da problemas. Puede ser que sepas ecuaciones diferenciales, sepas programación, sepas mucho Python, pero esta cosa no la traes. Ahí el programa, ahora sí que el programa no está mal, lo que está haciendo lo que tú le digas, entonces es bien importante tener presente la prioridad de las operaciones. la jerarquía o la prioridad de las operaciones, ¿no? Saber con calma qué estamos escribiendo en nuestros programas, por muy poderoso que sea. Digo, si le decimos que haga cierta cosa y no es la que nosotros realmente necesitamos, pues la va a hacer. ¿Cómo la raíz? La raíz, ¿Cómo tanto fucking... solo es el de 4. Ahí está, ¿no? Esto es lo que te queda, raíz de 9, 3. Entonces, les digo, esto de los signos de agrupación no lo vayan a perder de vista, les digo, hasta, sobre todo ahorita que veamos, sobre todo ahí los sistemas, que les digo que no son fáciles de escribir o de escribir a mano, pues igual al momento de escribirlos, teclearlos, y se te escapa un paréntesis, pues ya, problema, vaya, tu tesis, ¿no? Tu trabajo final, si quieres decir así, pues ahí te vas a hacer bolas ahora sí que por un paréntesis, ¿no? Y aquí sí, ¿no? Digo, aquí ya no te van a bajar 1 o 2 puntitos por el paréntesis, sino que es todo tu trabajo final porque no salió. ¿Okay? Entonces, te voy a comentar por allá. Digo, al ratito le practicamos, digo, hay al final de la sesión un ejercicio donde van a practicar ahí cómo poner los paréntesis de manera adecuada para obtener el resultado final. ¿Ok? Entonces digo, intuitivamente así es como se trabaja en MATLAB, ¿no? Muy importante los signos de agrupación, o en cualquier lenguaje de programación. Ahora, esta parte, ya metiéndonos un poco a lo que son las gráficas, ¿no? Te digo, ¿dónde vamos a poder guardar un poquito lo que vayamos haciendo, lo que vayamos escribiendo? Porque si te fijas, digo, yo hace rato tenía ahí la pantalla llena con bastantes operaciones. La limpié simplemente con este comando, CLC.
y limpio la pantalla. Digo, no la borré, simplemente limpié mi pantalla, con el borrador y borrar. Y yo ahí podría hacer bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, asignar, declarar variables, que vamos a estar haciendo más adelante. Por ejemplo, si yo digo que x es igual a 2, pues esta x ya quedó declarada y puedo hacerle las operaciones que quiera. Por ejemplo, elevarla a la potencia 5 y le digo, ya está declarada, ¿no? Pero la ventaja o la desventaja de esto es que si yo cierro el programa, si se me vuelve a atorar, ya vieron qué pasó. A veces pasa que crashea, todo suena la compu. Si esto se detiene o me salgo, se cierra, todo lo que yo haya hecho, las variables, los cálculos, etcétera, pues no se va a guardar, no se tiene guardado. No como quizás en Word, Excel o ahí por allá, que puedes venir aquí archivo, guardar como y listo. Está lo que es el espacio de trabajo, pero bueno, es otra cosa. Si tú quieres guardar ahí como que el historial de todo lo que fuiste haciendo, las cosas que te salieron bien o ahí las cosas sin error, porque por ejemplo igual puede pasar que escriba mal algo, no sé, quiero poner un más, pero pues no sé, me confundí en un simbolito y ahí aparece un error, digo eso, qué chiste guardar eso que está mal. Si tú quieres guardar, ahora sí que todo lo que vayamos haciendo en las sesiones, la opción o la recomendación es ir a archivo y ponerle nuevo, ahí está, nuevo guión o script. ¿Okay? Básicamente para que ahí vayamos pegando todos los comandos o todas las instrucciones que sí funcionen, que sí nos hayan salido bien. Porque pues pasa bastante que te sale mal algo y simplemente quedarte con lo que está bien. Entonces, ¿qué pasó? Cuando le di un nuevo documento, un nuevo archivo, al menos en esta versión que tengo, como tengo ordenada en mi computadora, ahí, pues apareció, ¿en serio? Creo que ya no será, pues ya no, aquí está, aquí está bajito, se está parpadeando. Ahí sale el editor. Y ahí es donde podemos simplemente poner de respaldo, ¿no? Copiar las instrucciones que sean o nos hayan salido bien, para que, por ejemplo, no sé, sea que yo haya hecho, sale bien. Una vez que yo termine la sesión, simplemente aquí sí puedo guardar el archivo. Entonces ya me quedo con estas instrucciones o con estos comandos. Vaya aquí, ahí, donde se hacen los programas al final del día. Ok. Entonces, abrir un script. Y con ese script vamos ¿dónde vamos? Vamos a practicar lo siguiente. Vamos con gráficas en MATLAB, ¿no? Que por ejemplo, aquí simplemente estoy poniendo un pequeño texto para que yo más adelante tenga de referencia qué es lo que hice, qué es lo que estoy haciendo, para qué sirven estos comandos, ¿no? Pero obviamente si lo pongo así, hay un error, ¿sabe qué hacer? Yo le quiero poner un comentario, simplemente pongo un porcentaje y con eso ya más o menos voy teniendo referencia de qué es lo que viene a continuación. Entonces te digo, si quieres copiar esto, simplemente selecciona, copia y pega en el Fichros Editor. Para que sepa más o menos de qué va lo que tiene, ¿no? Gráficas en MATLAB. Lo vas guardando en la carpeta que tienes. Yo de hecho aquí tengo listo algo, para igual, les digo, no tardarme tanto escribir en esta parte. Ya tengo hecho uno, gráficas en Octave. Y vamos a ir por orden. Les digo, al final del día, si tienes generado esto, excelente, ya tienes ahí toda tu referencia para hacer cualquier tipo de gráfica en el momento en el que lo necesites, sin tener que volverte a meter quizás un tutorial. Ah, me acuerdo que se podía, pero ¿cómo? Bueno, aquí lo tendrías si guardas esto con un script. ¿Okay? Entonces, simplemente voy a estar copiando y pegando esto en la ventana de comandos para no estar tardando tanto. Por ejemplo, gráficas de líneas. Vamos a graficar la función sen. Lo primero es declarar algo similar a... Digo, no es exactamente eso, ¿no? Pero algo parecido a el dominio donde vas a graficar la función, ¿no? Vaya, ¿dónde grafico? ¿Dónde puedo graficar? ¿Okay? Usualmente, ¿no? Desde el dominio es de variable X o el tiempo, ¿no? Como vamos a estar viendo en los problemas de ecuaciones diferenciales, tiempo, t, x, como quieres llamar. Y por ejemplo, vamos a pensar vamos a sacar la gráfica de una parábola, ¿no? Lo más sencillito. Vamos a ponerlo de manera sencilla, si mal no recuerdo. Perdón, podríamos poner -1
O bueno, desde menos 2 a 2, ¿no? Así. Esto va a entender que tú quieres graficar el intervalo de menos 2 a 2. Fíjate, le puse una coma para ver qué es lo que hace. Le doy Enter y me sacó esos números. Menos 2, 1, 0, 1, 2. Solamente está eligiendo esos valores para graficar, como cuando hacías tu tabulación, ¿no? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y si ahora voy a mi función, como siempre, ¿no? Y igual a f de x, ¿no? Pues aquí tienen la función que quiero, pongan ustedes que es la parábola. Una cosa importante, ¿no? Ahí estás viendo que escribir es el punto antes de las operaciones. Operaciones. Con escalares. Con, ajá, con vectores, muy bien, con vectores. Por ejemplo, multiplicación, potenciación y división, ¿no? Siempre hay que poner un puntito antes de esas operaciones. ¿Por qué? Para que tú le des a entender a Pep o a MATLAB que esta operación, exponente, o división, o potencia, tú se la quieres aplicar a cada elemento o a cada componente de este dominio, de ese vector que aparece por allá. Es decir, a poner el puntito, lo que le estás diciendo es, eleva el menos 2 al cuadrado, el menos 1 al cuadrado, el 0 al 1 y el 2 al cuadrado. No es como elevar una matriz al Exactamente. No es como la operación entre matrices o el producto entre vectores, que tampoco existe. Ahí por eso va el puntito, para que entienda que es elemento o elemento, ¿no? Una operación que matemáticamente no existe. Y si tú calculas eso, ahí está. Ya elevo cada numerito de ese vector a la potencia que tú le dijiste. ¿Okay? Y así, de manera sencilla, tenemos la gráfica de una función. Te digo, si ya te escribiste esto, simplemente puedes venir acá, y aquí en el editor, que dice sin nombre, pues lo copias, ¿no? Puedes quitar estos simbolitos previos, solo te quedas con los que tienen los puntitos, ¿no? Esas otras eran las respuestas. Digo, yo lo copié así de un 8 para no tardarme tanto, pero creo que tarde más. Puedes copiar de uno en uno y aquí tienes estos comentarios ya para generar alguna grafiquita por ahí. Dominio y punto antes de las operaciones, esa sería la función. Y en este momento, ¿no? Como siempre, ¿no? Una X y una Y, que es una X y una Y, pues son parejas ordenadas. X, Y. Y entonces, eso es lo que vamos a graficar. Graficar. Sí. Las parejas. Bien. Vale, siempre. Como hacía tu tabulación. Menos 2 con y 4, menos 1 con 0, 0, 0, 1 y 2, 4. Esto, aquí, o inclusive en cualquier otro lenguaje de programación, lo más seguro es que se haga con un comando que involucre la frase plot, gráfica. Y simplemente le decimos qué es lo que queremos graficar. Grafica X con Y, de parejas ordenadas. Le das Enter. Dependiendo de la máquina, igual, a veces puede que tarde un poco, a veces puede que no tarde. En lo que saca la gráfica, simplemente voy a copiar las últimas dos instrucciones que puse. Ah, se acabó. Ahí está. No, no se acabó. Voy a copiar las últimas dos instrucciones. Y me las paso a mi editor. Y ahí tienes, pues, los comandos sencillitos, tipo para que nunca se pierdan, de cómo hacer la gráfica de una función. Digo, obviamente es el primer resultado, vamos a ver cómo se ve. Quizás no se vea ahí como que lo más claro posible. De hecho, parece que tiene pico, parece un cono, ¿no? Quizás no parece mucho una parábola, pero pues, obviamente esto se puede mejorar. Estas son como que las elementales. Pero, pues, ¿cómo puedes mejorar esta parte? La manera de mejorarla es poniendo más puntos a graficar. Si te fijas, lo único que hice fue unir puntos. Menos 2, 4, ¡pum! Lo unió con una línea recta con el menos 1, 1. El menos 1, 1, a ver, quitar esto de por acá. El menos 1, 1 lo unió con una línea recta con el 0, 0. ¿Okay? El 0, 0 lo unió con una línea recta con el 1, 1. Y más o menos un poco esto es lo que sucede igual con nuestras soluciones de ecuaciones diferenciales. No es que encuentren la función tal cual, sino que por los valores que estamos usando para evaluar o aproximar la solución, lo que hace es pues, unirlo con segmentitos. Y esos puntitos son los que van a aproximar al final del día la solución de nuestra ecuación. Entonces, mientras más valores le pongamos, por ejemplo, voy a volver a recalcular la X, pero ahora lo voy a escribir de la siguiente manera. Igual, empieza en 2, pero fíjate que ahora le voy a poner 0.01, 0.1, creo que con 0.1. Ya lo voy a perder, ya 0.
Entonces x igual a menos 2, 2 puntitos 0.1, 2 puntitos 2. Y ya le podría dar N, ¿no? ¿Qué es lo que le acabo de agregar? Pues un número en medio que es 0.1. Con esta parte, darle Enter, pues si te fijas, ya tengo un buen de números, menos 2, y le resto el punto 1 que yo le puse, menos 1.9. No le resto, perdón, le sumo, le sumo. Y así va sumando de punto 1 en punto 1 hasta que llegue al 2. Y entonces en este momento pues ya tengo muchísimos más valores para hacer la gráfica o la tabulación, si le quieres decir así. Entonces, recalculo la X, que por ejemplo, listo, lo voy a poner que aparece en pantalla. Lo único que hice fue flechita arriba y con esto rescato las operaciones anteriores. Te digo, mira, hay varias operaciones que antes he calculado con la Y. Entonces, calculo la Y. Y ahí salen todos los numeritos elevados al cuadrado, 4, 361, etc. Voy a borrar la pantalla. Digo, simplemente fue calcular x al cuadrado. Digo, y igual a x al cuadrado. Y antes había sido calcular la x como de menos 2 a 2. Este es el orden correcto. Ahí está. Primero la x y luego la y. ¿Y qué pasa en este momento? Igual ahorita les quiero mostrar cómo se ven estas parejas de puntos que algo similar es lo que vamos a obtener cuando nosotros resolvamos de manera numérica nuestras ecuaciones diferenciales. Pares de coordenadas que aproximan a nuestra solución. Les digo, una vez que tenga esto, me parece que va. ¿Eh? Le doy Enter. No sé si se fijaron, estaban en línea, ¿no? Línea. Columna. Para que salgan en columna, simplemente uso esta apóstrofe. La apóstrofe que está junto a la tecla 0. Para que le digas al programa que lo ponga de manera vertical. Y puedas tener una presentación o una lectura de datos de este estilo. ¿Ok? Les digo, no hicimos cuentas, ahorita me regreso al final. Ahí está. Entonces, esto es lo único que hemos escrito. Calculas la X, calculas la Y, y le dices que te presente los datos de este estilo. Y ahí ves la dichosa, si lo quieres asociar así, la tabulación que, pues ahora sí que solías hacer en algunas asignaturas. El menos 2 va a poner 4, el menos 1.9 con 3.61. Y por ejemplo, ya cuando esto nos represente la solución de una ecuación diferencial, por ejemplo, la primera columna sea el tiempo, o quizás uno puede decir, no, tiempos negativos, qué chiste. Pero, por ejemplo, si esto nos vemos en los valores positivos, ahí está. Podrías decir que al segundo 1, al minuto 1, te digo más adelante, parte de interpretación, al segundo 1, al minuto 1, o inclusive a la hora, el valor en la función o la y, ¿no? Estaba asociada con 1 del resultado, ¿no? Y así vas haciendo la lectura de las dichosas soluciones que vayamos a obtener de manera numérica. El valor en la primera columna es nuestra variable independiente, y el valor en la segunda columna, inclusive tercera o cuarta, cuando estemos haciendo sistemas, pues sería en el valor correspondiente a esa función o a ese fenómeno en el tiempo que aparece en la primera columna. Por ejemplo, a los 2 minutos, a los 2 segundos, correspondería un valor de 4. Te digo, para las próximas sesiones. Ahí es como se lee esta parte que vamos a estar obteniendo de manera numérica. Pero te digo, quizás presentarte los valores en tabla, o sea, así como que, vaya, no me dice nada, son números y ya. Bueno, para eso está la parte gráfica. Entonces, les digo, ahora ya tenemos más valores. Vamos a graficar. Un ploteo por allá. Y ahora la gráfica, claro que no apareció porque la tenía, ya la había generado. Y ahora la gráfica, pues ya se ve mucho más, vaya, bonita, te lo quieres decir así, ¿no? Está suavecita, ¿no? Ahora sí parece una parábola. Y lo mismo puedes hacer con otro tipo de funciones. Por ejemplo, vamos a ponerle de menos 2pi. Y ahí voy a bajar la pantalla nada más para que no quede muy abajo. Vamos a declarar una X como de menos 2pi, 2x pi, literal ahí como puntitos, hasta 2 por pi. Ahí está. Ese pi, pues, 3.14 y pum, la bola decimal que quieras. Y ahí estamos declarando la X. Le pongo punto y coma para no ver nada. Y la Y, que sea la función 0. Seno de X. Otra vez, Otra vez 2 puntitos para que yo no vea nada. Digo, yo ya sé que va a evaluar
el seno de x en ese dominio de menos 2pi a 2pi. Y ya tengo la gráfica de la función seno. Bueno, no la gráfica, ya tengo los valores que voy a usar para la gráfica de la función seno. Para graficar, simplemente, una vez más, plot xy. Tienes aquí para que se vea. Vamos a cerrar esto. Y le doy Enter. Y ahí está la gráfica de la función seno de menos 2pi a 2pi. Digamos que esto es como que lo más elemental, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Podemos, pues obviamente cambiar los colores de la gráfica, ponerle un título, ponerle nombres a los ejes, al eje X, al eje Y, para obviamente dar una mejor descripción de la gráfica que estemos intentando. Cambiar colores, hacerlo un poquito más gruesa. Digo, puedes decir, ay, no, muy delgada la línea, no la veo. Bueno, puedes hacer más gruesa esa línea. Pero te digo, eso lo podremos ver con calma el día de mañana. Otra cosa importante que sí vamos a estar usando, adicional a estas configuraciones, sería, y eso es importante igual, una segunda gráfica. Vamos a cerrar el día de hoy precisamente viendo cómo voy a poner o cómo hago otra gráfica, ¿no? En el mismo dibujo, ¿no? En el mismo dibujo. Otra, digo, nada más cierras esto, la haces y ya la tienes, ¿no? Pero pues, una segunda gráfica, pero en el mismo dibujo. Digo, aprovechando que aquí acabo de poner la función seno, vamos a colocar la función coseno. Y entonces, el comando para incluir una segunda gráfica, hay dos opciones, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo de una manera sencilla. Les doy varias opciones de hacer lo mismo aquí en MATLAB. Ok, según la que se te haga más cómodo, ¿no? Por ejemplo, simplemente vamos a agregar una segunda gráfica. Una segunda gráfica, ¿no? Mismo dominio. Ahora, digo, si yo otra vez vuelvo a hacer che, y mi segunda gráfica es por decirle la función coseno, ya estamos sobreescribiendo la variable que guardaba la función seno. Entonces voy a poner aquí y2 para tener mi segunda variable con los valores de la función coseno. ¿Okay? Y ya está, ya tengo una segunda gráfica. La y es seno, la y2 es coseno. Y entonces para graficarla, la manera que a mí más sencillo se me hace, es simplemente poner o agregar en la instrucción plot la segunda gráfica que quieres. Sería... No hay yo. Hoy sí, no hay uno. Es y. XY con XY. Y con eso, y Enter, ya tenemos ahí ambas gráficas. Obviamente les digo, falta ahí la configuración de, bueno, cuál es cuál, y si no quiero rojo, y si no quiero verde, vale, pues también se puede hacer, ¿no? Simplemente elegir o decidir cuáles son los colores o la personalización que quieres para tu gráfica. Pero les digo, ahí tenemos esta opción. Una facilita, una inmediata, sería simplemente agregarle la leyenda, que sería función coseno. No, la primera fue seno. Seno. Y la segunda, seno, para que sepas cuál es cuál. Damos Enter. Y ahí está, ¿no? La azulita es la gráfica de la función seno. Y la rojita, la gráfica de la función coseno. ¿Okay? Ahí tienes simplemente esta configuración, esta personalización de las gráficas. Que te digo, esto, pues sí realmente, digo, no solo ves la gráfica ya. Hay que poner cuál es cuál, título de la gráfica, nombre del eje X, el eje Y y algunas configuraciones adicionales. Por ejemplo, si quieres ver la malla, ahí se trabó esto, ahí está. Si quieres ver la malla, pues el comando grid, ¿no? Y ahí se ve un poquito malla. O si dices, no, pues hay aquí un espacio en blanco todo incómodo de que ¿por qué me está mostrando esto si no hay ningún dibujo? Pues igual lo puedes configuración. Te vas a los ejes y le dices que nada más de menos 2pi hasta 2pi. En X y en Y, pues yo ya sé que va nada más de menos 1 a 1. Leyenda ahí la gráfica, ¿no? Te digo, en X, ¿dónde va? Perdón, vamos a esta. Va de menos 2pi a 2pi y después hay espacios en blanco que me sirven. Y en el eje Y, pues llega hasta 1 y abajo menos 1, entonces le digo eso. En X de menos 2pi a 2pi, Y de menos 1 a 1, Enter.
Por ejemplo, limitar el valor de las Y puede ser muy práctico cuando algunas funciones se van muy rápido, infinito, y no quiero que se vea el detalle donde los valores son más pequeños. Ajá, exactamente. Si quieres enfocar alguna zona o algún valor en particular, ahí puedes hacer como que zoom, ¿no? Ahí está el cuadrito o ese rango de valores, y ahí estarías apreciando la función directamente en ese intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces digo, ahí tiene una primera parte que vamos a estar utilizando, ahora sí que casi diario, bueno, diario, prácticamente después de cada ejemplo que veamos en las próximas sesiones, la gráfica, ¿no? Ahí el programa hace cosas, nos da valores, queremos ver gráficamente qué está pasando. Esto es lo que vamos a estar haciendo o utilizando, ¿no? Básicamente, la instrucción de gráfica de varias funciones o la solución, así como la leyenda. Vamos a terminar de poner aquí las configuraciones. Como el día de mañana con escala. Título, mi primera gráfica. Exactamente como anda con el hold on, ¿no? El hold on para poner las gráficas también. Ajá, igual otra opción es con un botón. Así es. Yo les digo, así va apareciendo poco a poco, ¿no? Mi primera gráfica, leyenda, títulos en eje X, en eje Y, etc. Y les digo, ya mañana hay una pequeña ¿dónde quedó? Una pequeña práctica, ¿no? Ya para el día de mañana, ya con esta breve introducción de aplicación de funciones. Pues, por ejemplo, podrías graficar la solución de esta o estas tres funciones, que dice está medio feo, ahí están los números, ¿no? Mañana igual comentamos la ventaja de usar los scripts, ¿no? Que te permite así rápidamente modificar valores en las funciones para que no tengas que estar cambiando a mano cada rato los valores. Entonces, con un script, simplemente vienes y configuras la función de manera general y con los valores particulares ya puedes obtener este tipo de gráfica. Ya mañana vamos a ver cómo tener precisamente esta gráfica igualita, ¿no? Idéntica, como aparece en las portadas de unos libros ahí bastante famosos, ¿no? De cinética química, ¿no? Entonces, estas las podemos obtener con lo que hemos comentado. También son soluciones de ecuaciones diferenciales que vamos a tener en el curso y vamos a tener esta gráfica unas 2 o 3 veces, ¿no? Ahí graficando las funciones de solución o resolviendo de manera numérica con Octave humano. ¿Okay? Entonces, pues, esto podría ser todo el día de hoy. Y mañana continuamos con el Talleres. Está bien, pues, muchísimas gracias por la sesión de hoy, ¿no? Entonces, pues mañana igual continuamos es a la misma hora, Sí. porque ya el miércoles cuando va a ser un poco más temprano, Un poco más temprano. hay una plática. Bien. Bien. Pues bueno, ya cerramos aquí la grabación de la sesión del día de hoy.